A lo que vinimos. Gary Lachman, el ocultismo en la política. Historia secreta de la búsqueda del poder. Claro, cuando hablamos del ocultismo en la política siempre nos viene a la cabeza pues la imagen de sociedades secretas, de poderes ocultos que lo que buscan es dominar el mundo. En este libro nos va a hacer un repaso de lo que son estos poderes o estas sociedades secretas en su momento. Se va a remontar al el principio, siempre están en estos principios, ¿no? Que es los templarios, la orden de los templarios, pero va a hablar poco de ello porque solo como referencia, no solo referencia, es que muchas de estas sociedades secretas van a tener a los templarios siempre como un punto de mira de referencia histórica. La primera sociedad, vamos a decirlo así, que se puede considerar dentro del ocultismo y el esoterismo político, pues van a ser los Rosacruces, que aparecen en el siglo XVII, en la época de las luchas, curiosamente, de las guerras que existían entre protestantes y católicos. Es el momento en el que se enfrenta la Reforma y la Contrarreforma. Su fundador o su fundación se lo atribuyen a un tal Christian Rosacruz, que se cree que vivió entre los siglos XIV y XV, y bueno, dejó unos escritos y tal. Bueno, en fin, la historiografía no se pone de acuerdo si este hombre realmente fue real o no, si vivió o no vivió, ¿no? O estamos hablando de un personaje real, histórico o no, o en un personaje mitificado. El siguiente paso, ya en el siglo XVIII, y un poco heredero de estos Rosacruces, pues va a ser la francmasonería, los masones, ¿no? Los masones son el grupo esotérico que ha generado mayor número de atención en el ocultismo político. A ellos se les atribuyen casi todo, ¿no? Sobre todo las revoluciones que hay en estos siglos, en este siglo XVIII, y bueno, y posteriores también, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que se le atribuye a los masones una gran participación, porque algunos de los que participaron en la Revolución Americana y en la luego posterior elaboración de la Constitución americana, que además tienen muchos de los ideales masones, pues fueron masones, pero eso se sabe. También viniendo a este otro lado del charco, a Europa, pues en la Revolución Francesa también se les atribuye una participación a los masones. Bueno, y los masones que están en todas, hasta en la Revolución Rusa, que eso va a ser más adelante, incluso en el feminismo, en un protofeminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en las libertades, en las democracias, de todo tipo, ¿no? Estas logias se van a ir dividiendo, pues cada una va teniendo sus ritos, se van a ir dividiendo, aunque tienen unos principios, digamos, que son para todos más o menos son los que se mantienen, pero bueno, luego son muy diversas, ¿no? El caso es que para los poderes de la época, y de épocas, pues no solo del siglo XVIII y posteriores, hasta hace muy poco, ¿no? Y para los poderes, para el poder político y para la Iglesia, pues siempre tuvo unas épocas que lo vieron como una amenaza, ¿no? Y por eso, claro, lo que ellos propugnaban, pues iba en contra muchas veces de este poder político o del poder religioso, evidentemente, ¿no? Entonces pues sufrieron persecución y a lo mejor eso tuvo que mantenerse, por eso tuvieron que mantenerse ocultos, no eran bien vistos, etc. En el siglo XIX, pasada la revolución francesa y la Ilustración y el siglo de las luces y todo esto, hay una vuelta
a este pensamiento, vamos a llamarlo esotérico, aparece el espiritismo, que tiene que ver también, el espiritismo también tiene que ver con la política, cierta mirada hacia Oriente, el orientalismo, bueno, van a dar origen también a una serie de teorías y de sociedades. La más importante, no estamos citando todo, estamos haciendo un recorrido somero para que entendamos de qué nos va a hablar el libro. El libro se extiende mucho más, evidentemente. La más importante va a ser la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky, a esta sociedad pertenecieron o se acercaron personajes muy importantes de la época, escritores, políticos, artistas, pertenecieron a ella o se acercaron a estas teorías o a esta línea de pensamiento. Uno de ellos, curioso, fue el Pandit Nehru en la India, que luego fue el primer ministro de la India independiente, fue el padre de Indira Gandhi. Seguimos avanzando. Como pasa siempre, como pasó con la masonería, que también se va a dividir en diferentes logias, pues este pensamiento también se va a extender y se va a dividir en diferentes pensadores, en diferentes sociedades, etc., ¿no? Algunos de esos pensamientos y de pensadores que podían estar más o menos cerca de o que se inspiraron en esta sociedad teosófica, en la teosofía, pues dieron origen pues, a una sociedad que es la sociedad Thule. La sociedad Thule es la base del ocultismo nazi. Siempre que se habla del ocultismo nazi, lo primero que sale es la sociedad Thule. El ocultismo nazi, que también ha dado, pues igual que pasa con la masonería, ha dado, bueno, documentales, películas, libros, artículos, discusiones, sí, no, bueno, en fin. También tiene ya digo, como pasa en la masonería, es es un tema muy popular y muy tratado. Sin embargo, en el libro nos dice que no tuvo tanta importancia como se le da o como se le quiere dar. Que eso solo tuvieron su importancia, pero perteneció a un grupo solo de dirigentes nazis que estaban interesados en ello. Pero, por ejemplo, Hitler, nos dice en el libro, no tenía un gran interés en el ocultismo ni tampoco le importaba demasiado. Lo que pasa es que él sí se dio cuenta de la importancia del poder del mito y la importancia del poder del mito en la política. Y entonces, pues claro, supo usar ese poder. Prácticamente diríamos que el libro termina o la historia bueno, los extiende un poco más, estira un poco más, pero diríamos que casi y tiene un capítulo, va sacando sus conclusiones, también lo relaciona un poco con la era moderna, pero digamos que el grueso del libro, de la importancia del libro, de los temas más importantes del libro, acaba prácticamente ahí, ¿no? con los nazis o con el nazismo, más o menos, aunque ya digo que luego hay su capítulo de conclusiones y también un poquito, pero donde más se extiende es hasta ahí, ¿no? En el libro van a aparecer personajes, no solo nos va a hablar de estas sociedades y otras muchas, que he hablado solo de las más importantes, sino también nos va a aparecer muchos personajes que pertenecieron a esta sociedad y que tuvieron además una gran influencia, su pensamiento, sus teorías, tuvieron una gran influencia, ¿no? Y, por ejemplo, personajes así de nombres más modernos, más cercanos, pues tenemos nos va a hablar de René Guénon, de Julius Evola, de Rudolf Steiner, de Nicolas Roerich, de Mircea Eliade, de Carl Gustav Jung, etcétera. No lo estoy leyendo porque un poco no cito todos los nombres, pues porque no los tengo, por no estar citándolo de memoria y no el resto, ¿no? Otros menos conocidos, pero que también tuvieron su importancia. El ocultismo en la política. Un libro muy interesante.
muy interesante, esclarecedor y, en fin, y por lo menos genera interrogantes, ¿no? Nos genera interrogantes y nos aclara otros. Hasta otra, amigos.